Hola, buenas tardes. Este es el video de dominio hídrico relativo a derecho de aguas. Mi nombre es Alejandro Monzani, soy egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y en el marco del proyecto de investigación que dirige el doctor Juan Carlos Fernández, he sido invitado a disertarles en esta ocasión sobre dominio hídrico en la última bolilla que es derecho de aguas. Como veremos, es un tema muy amplio que para profundizar desde ya les recomiendo dirigirse a la bibliografía que recomienda la cátedra. Está anotada al final de las filminas, pero también está en el respectivo programa. Y desde ya que van a surgir preguntas, las cuales, según tengo entendido, podrán ser ventiladas con mayor profundidad seguramente por los diferentes integrantes de la cátedra. Y allí también trataré de darles una mano yo en el respectivo momento de consulta. Con ello dicho, vamos a tratar de abordar directamente el tema. Les digo que es un tema muy interesante, es profundo, pero bueno, vamos a tratar de tomar las principales directrices que el libro de Martín Liber nos va a ir recomendando para entender el tema. Hay mucha discusión sobre derecho administrativo, hay mucha discusión sobre derecho público provincial y nacional, es decir, constitucional, así que es un tema por demás interesante. También les digo que esta va a ser la única filmina en donde van a ver el recuadrito de mi persona. Sigan manteniendo activo el sonido en el resto de las filminas, por más que no aparezca el cuadrito de mi persona hablando, puesto que obviamente va a tener sonido toda la disertación. Así que con ello dicho, vamos a empezar. Bueno, la disertación va a estar estructurada de la siguiente forma. Vamos, obviamente, a tratar de abocarnos al concepto del dominio del recurso hídrico. Luego vamos a tratar sobre el dominio público y privado del agua y la clasificación establecida por el Código Civil y Comercial. En primer lugar, me parece atinente, y esto ha sido sistemático, por lo menos desde cuando yo cursé la materia, y me consta el resto de los años que precedieron a ese momento, siempre se ha tratado de abordar al agua desde la característica objetiva, ontológica de la regulación jurídica, ¿no? Es decir, tratar de definir qué hablamos de agua. Seguramente lo hayan hecho con diferentes recursos naturales, pero bueno, desde ya el agua tiene sus matices diferenciales. Y vamos a ver, lógicamente, que está incorporada en un sistema que es el ciclo hidrológico, y ello lleva a plantear algunas interrogantes relativas a la forma en que la forma más tradicional de concebir el dominio sobre los objetos fue establecida en materia de agua. Luego vamos a ver muy someramente y muy por arriba cómo se sistematizó primigeniamente el derecho a aguas y el dominio hídrico. Vamos a ver que fue desde una postura que, bueno, que se concebía con la filosofía del siglo XVIII, siglo XIX, del código decimonónico, del código de Vélez Sarsfield, que era una filosofía privatista, y que ello lógicamente tuvo sus efectos, ¿no? Pero que al pasar el tiempo, principalmente después de la segunda mitad del siglo XX, finalizando el siglo XX y obviamente con mayor rigor en el siglo XXI, aparecen conceptos más relacionados con la tutela de la calidad y el contenido del agua en aras de la tutela y protección del derecho humano al agua, es decir, de la satisfacción de un derecho que es humano, ¿no? Y por lo tanto totalmente esencial y operativo, y además que lleva a reformular las formas que concebimos tradicionalmente al dominio. Y además ello nos va a permitir, esto lo hago básicamente siguiendo el espíritu que ha impregnado la cátedra en el respectivo programa, es decir, establecer la variable ambiental y luego tratar de abordar los diferentes insumos jurídicos del tema. Vamos a pasar ya con esta lista ambiental a tratar el tema del dominio público y privado de agua. Vamos a, en primer lugar, determinar qué hablamos de dominio público, en tratar de diferenciar y conceptualizar conceptos que en rigor son bastante sinuosos en la doctrina y jurisprudencia, y vamos a abordar finalmente la clasificación que el Código Civil y Comercial de la Nación ha hecho sobre el dominio hídrico, obviamente tanto en su fase del dominio público como en su fase del dominio privado. Y finalmente, sí, vamos a tocar un tema que no puede escaparse nunca de materia de recursos naturales y que lo vamos a ceñir, en este caso, a la materia hídrica, que va a ser
la diferenciación entre el dominio y jurisdicción, que como seguramente se lo habrán visto en el recurso hídrico, es decir, en hidrocarburos, tiene una connotación muy importante y muy interesante. Finalmente vamos a hacer algunas pequeñas conclusiones que en rigor van a ser una invitación a generarse interrogantes a ustedes para que vean que justamente no es un tema acabado, es un tema que es susceptible de cuestionamiento y obviamente van a tener bibliografía al finalizar la filmina, a la cual les remito si quisieran consultar bibliografía particular y algunos fallos en particular que han sido puestos allí. Bueno, vamos a empezar entonces sobre la determinación del agua, que pareciera ser bastante sobreabundante esto, pero la verdad que nos va a servir bastante para tener un enfoque diferencial sobre el tema. Me pareció bueno acudir a la fuente de Wikipedia, que tal vez se constituye como la fuente máxima de sabiduría de la posmodernidad, dicen algunos autores, y que en rigor los datos que allí están en Wikipedia son muy fiables porque remiten a informes de la ONU, de la CEPAL, de la FAO, etc. Entonces, creería en principio que el examen de exactitud de los datos está aprobado. Y básicamente el término agua, dice Wikipedia, refiere a una sustancia que, bueno, está compuesta, como ustedes sabrán, por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, que se encuentra en su estado líquido, pero también está en su estado sólido como el hielo y en su forma gaseosa como el vapor o las aguas atmosféricas. Y que por antonomasia es esencial e imprescindible y es escaso, ¿no? Y que aquí me pareció interesante poner de relieve que el 70% del agua dulce, no estamos hablando del agua dulce, no de la salada, lógicamente, está destinada a la agricultura intensiva, el 20% al consumo mundial en técnicas de refrigeración industriales, transporte, disolventes, el 10% solamente para el consumo doméstico y allí habría que discriminar el potencial del agua que es para consumo, ¿no? Porque no todo consumo doméstico implica el consumo en sí en términos alimenticios, por lo que véase que es un componente que es esencial, imprescindible para el origen y la supervivencia de la mayoría de las formas de vida, que es escaso y que ello es un dato que no puede ser dejado de lado en términos de técnicas de justicia, pero también en técnica de ordenación jurídica, ¿no? Entonces, como vimos en la filmina anterior, el agua puede estar en estos tres estados, líquido, gaseoso o sólido. Ello generalmente se concibe en torno a lo que implica el ciclo del agua, el ciclo hidrológico, que básicamente el intercambio que surge dentro de la hidrosfera, entre la atmósfera, el agua superficial, subterránea y los organismos vivos, porque obviamente también transpiran el agua, ¿no? No intento aquí hacer un examen muy biológico, pero sí tener en cuenta que el ciclo hidrológico permite tener en cuenta que el agua no es inmutable, ¿no? Que en rigor es fungible, que en rigor es dinámica porque pasa de su estado líquido, es ingerida por los seres vivientes y es transpirada o se evapora sin ser ingerida por los seres vivientes, se condensa y genera aguas atmosféricas en su estado gaseoso y que luego ello podrá hacer precipitaciones en nuevas corrientes hídricas o bien serán en estado sólido. Es decir, básicamente dejar en claro que el agua en estos términos es concebida dentro de un sistema. Y además este sistema es esencial para permitir la vida de otros sistemas, que son los sistemas ecológicos, es decir, la vida de los seres vivos. Y además, lógicamente, que el agua no se mantiene inmutable, ¿no? Entonces, claro, dadas estas condiciones de dinámica que hay en la actualidad, que obviamente estas concepciones son más arraigadas a las concepciones actuales, lógicamente plantear el ciclo hidrológico en términos valorativos, es decir, en términos de tutela jurídica en el siglo XVIII tal vez parecía un chiste,
Y esto lo podría ser relativo porque podríamos encontrar algunos antecedentes, inclusive allí y antes de ello, en las leyes indianas, que procuraban no necesariamente el uso razonable, pero sí la cuota de uso de los diferentes recursos hídricos, pero sin perjuicio de ello, sí hace hincapié en que la conceptualización en torno al valor de la tutela del agua es más cercana a nuestros tiempos, con más, tal vez más hincapié, ¿no? Y que bueno, esta necesidad permite tener algunas variables nuevas a tener en cuenta en términos de concebir al agua como objeto de dominio, ¿no? Esto lleva a una cosa muy, pero muy interesante, que creo yo va a tener mayor trascendencia en nuestra actualidad, en los años que nos van a seguir, y no puede ser dejado pasar de lado, en que si concebimos al agua como naturalmente es decir, un sistema, ¿eh? Hay algunos autores que plantean que al ser un sistema, y este sistema tener un pleno interés general, porque como dijimos, el agua es escaso y es esencial para la vida, no solamente del ser humano, sino del ser vivo en general, de los seres vivos en general, este interés general hace que sea sí o sí todo el agua en sus diversas formas recaigan sobre la plena titularidad pública, pues su manejo no es de otra forma y no puede ser de otra forma, debe ser planificado por el Estado. Otra vertiente dice, miren, que la unidad de ciclo hidrológico no lleva necesariamente a poner todas las aguas bajo el mismo régimen, y por caso será por el mismo régimen de la titularidad pública, por más que obviamente existe un interés general, puesto que no podemos entender que el dominio jurídico sea un concepto que describa ontológicamente o teleológicamente al agua, sino que es un concepto contingente, es decir, un concepto que se le otorga contingentemente a los efectos de determinar determinada, valga la redundancia, régimen jurídico, pero no podemos describir o pretender describir con un único concepto todo el fenómeno que implica hablar del agua. Obviamente, dejo esto planteado, no son doctrinas que necesariamente se traduzcan eh, efectivamente en implicancias jurídicas trascendentes a los fines de la disertación. Quisiera contar esto, sí son trascendentes a los fines de la filosofía subyacente y que en rigor lo van a poder encontrar en varias discusiones, pero a los fines de la disertación no me gustaría seguir desplazando sobre este tema, pero sí que tener un panorama bastante grande, o grande no, ceñido en esta materia. Así que bueno, con ello dicho, vamos a seguir con la disertación. Entonces, con ello en vistas, ¿no? Es decir, si conseguimos al agua como un ciclo hidrológico, y que en rigor, como hemos visto, lo es, y por tanto es un sistema, voy a plantear algunas preguntas que, para tener a lo largo de la disertación. ¿Podemos hablar de un ánimo de dominio sobre el agua? ¿Cómo determinamos la unidad del agua en términos de mañales, es decir, dominales? Porque claramente cuando hablamos de dominio, generalmente uno se acuerda del bien inmueble y se refiere a una casa, o un mueble registrable, un auto. Entonces es muy fácil determinar que ese bien va a ser inmutable, invariable, ¿no? A menos que obviamente surja alguna inclemencia, obviamente pueden existir construcciones y modificaciones de ese bien, pero lo cierto es que ese bien no va a pasar de estado sólido al gaseoso o líquido al gaseoso como sucede con el agua, ¿no? Entonces, el concepto de dominio, en definitiva, sirve para regular jurídicamente, y aquí me gustaría agregar en términos de dominios concebidos desde el ambiente privatista al elemento agua, o será más, como vamos a ver posteriormente, una técnica funcional para intervenir y para justificar que el Estado pueda regular sobre la calidad y sobre el uso que los particulares le dan al agua. Más allá de esto, no hay duda, en el régimen jurídico, por lo menos argentino, que cuando hablamos de agua estamos hablando jurídicamente de una cosa. Una cosa que puede ser caracterizada como mueble, por ejemplo, un inmueble por acción, es decir, el agua que es extraída y separada del suelo al cual adhería, aquí está anotado al final de la filmina, o un inmueble, ¿no?
que es aquella agua incorporada al suelo y que se encuentra bajo de él de manera orgánica. Nos referimos a las aguas subterráneas con estas últimas. Y además, dependiendo del caso, va a ser pública, va a ser el principio, como vamos a ver luego, existe el principio de publicidad de las aguas, o de los particulares, que, como vamos a ver, es una categoría residual, dice Kemel Maher de Carlucci en un comentario que hace al Código Civil Comercial de Lorenzetti. Y agregamos, esto lo agregamos nosotros, nos parece también interesante que se considera el agua como un derecho de incidencia colectiva que, como vamos a ver muy someramente en alguna que otra filmina, implica tener una concepción desde, en términos ambientalistas, ecologistas sobre el agua en tanto recurso natural. En resumen de este pequeño apartado, el agua, desde el aspecto jurídico, es una cosa, al menos en el régimen argentino, que puede ser de dominio público o puede ser de dominio privado. Dominio público, como vamos a ver, es el principio, que puede ser inmueble, un inmueble por accesión o puede ser un mueble, y que es susceptible de ser relacionado con derechos de incidencia colectiva. Me refiero en este caso a un derecho de incidencia colectiva en materia muy importante, que es el consagrado en el artículo 43 de la Constitución Nacional, el derecho humano al ambiente sano, que va a permitir generar una acción de litigación grupal, seguramente ya lo vieron cuando trataron procesos ambientales, en aras de la tutela. Véase el caso Mendoza como leading case en este sentido. Punto B, que el concepto hidrológico plantea que el objeto de regulación al cual vamos a abocar nuestra atención se trata de un sistema y encima es dinámico, no es estático, y que esto no puede ser desadvertido por el operador jurídico, por lo menos desde una vertiente normativa, pero también una vertiente geológica, esto es, desde el valor justicia, ¿no? Y que vamos a ver, el interés general radica sobre todo el concepto de dominio hídrico, porque como hemos visto, el agua, al ser un elemento por antonomasia escaso, es además esencial para la vida humana, y no solamente para la vida humana, sino también para la vida de los restantes seres vivos. Bueno, entrando entonces ahora ya al segundo punto, vamos a ver muy, pero muy por arriba sobre la sistematización del régimen del dominio hídrico. Y vamos a empezar diciendo que lógicamente la primigenia sistematización del derecho hídrico, obviamente esto lo vamos a tomar luego ya del derecho indiano, es decir, del derecho el derecho colonial previo a la Constitución Nacional, sino que vamos a tomarlo luego de 1853-1860, fue desde un encuadre netamente ius privatista. ¿Por qué? Porque la regulación principal en materia hídrica no estaba incorporada o no se había previsto en términos de dominio hídrico, me gustaría resaltar eso, que sea de dominio hídrico, en la Constitución Nacional. Como vamos a ver, la Constitución Nacional solamente habla sobre el uso que se le puede dar al agua en algunas pequeñas cláusulas. Véase la cláusula del comercio en el artículo 75 de la Constitución Nacional, la cual, como sabrán, potesta el Congreso de la Nación con diferentes atribuciones, que básicamente determinaba que la factibilidad de la navegabilidad del curso hídrico. Pero no se detiene a hablar en ningún momento ni siquiera de dominio público en términos genéricos, y mucho menos sobre a qué estamento, es decir, si a las provincias les correspondía el curso hídrico de tal o cual curso hídrico o cuenca, o si había una unidad de medida de los cursos hídricos como cuencas hídricas, etc. Sino que se ciñó al tratamiento que, habido el Código Civil de Vélez Sarsfield en 1869, se le imprimió a los diferentes aguas, en donde imperó entonces una lógica naturalmente privatista, porque ni más ni menos que el régimen hídrico estaba concebido dentro de un digesto normativo que es naturalmente privatista, en donde rige naturalmente el interés privado. Esto obviamente se concebía lógicamente con la filosofía que existe en el periodo fundacional del Estado Nacional. Gargarella, que es un constitucionalista muy importante argentino, decía, miren, en el periodo fundacional, el pacto liberal conservador, que se traduce en muy pocas palabras
lo que permite llegar a un pacífico, entre comillas, acuerdo de la conformación de la Constitución Nacional, hablaba de que o asimilaba al interés general a la propiedad privada, es decir, la defensa de la propiedad privada está muy aparejado con el interés general de la nación y con la posibilidad de que haya paz en la República ante o en contraposición a los postulados jacobinos del republicanismo. Me refiero a los postulados más exacerbados de la Revolución Francesa del republicanismo. Pero bueno, eso es tal vez un detalle adicional. Lo que quiero hacer referencia básicamente es que la primera sistematización del derecho hídrico fue desde la perspectiva privatista. De hecho, los administrativistas como Marinhof, Spota, Cano, etc., van a hacer su sistematización y sus estudios con una característica muy privatista, aún en el derecho administrativo, y ello va a tener varias consecuencias que se traducen aún hoy en día en la forma en que hemos concebido los diferentes institutos que orbitan en torno al dominio de los recursos naturales en general y en particular, obviamente, al dominio hídrico. Bien, siguiendo con esta muy pero muy breve recapitulación de la construcción de la sistematización normativa del recurso hídrico, volvemos a recordar que en el siglo XVIII, siglo XIX, la conceptualización del recurso natural agua, y en rigor horizontalmente, como ya habrán visto también otros recursos naturales, era concebida en torno a la posibilidad de comercio o a la posibilidad de uso privado del recurso natural. Ahora, llegado el siglo XX, fines del siglo XX, generalmente se indica a la conferencia de Estocolmo en 1972 sobre el medio humano como puntapié, pero lógicamente con también otros hitos, ¿no? La comunidad internacional empieza a ponerle interés al recurso, pero en cuanto a medio para tutelar el derecho humano al ambiente saludable. Es por eso que implica una nueva conceptualización, por lo menos en la integración de los valores que deben incandinar al esquema del ordenamiento jurídico en torno al recurso hídrico. Martín Liber dice entonces, bueno, aparece un nuevo esquema axiológico, es decir, un nuevo esquema de valores constitucionales, sin desconocer los anteriores derechos, esto es, que son sumatorios a los ya habidos, no los desplaza, que se consagran básicamente con el artículo 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional. Se incorporan tratados de derechos humanos en virtud del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, en el cual se reconoce, no necesariamente explícitamente, pero sí muchas veces derivado de ellos, la necesidad de tutela del recurso hídrico. En rigor, en soft law, que el soft law lo verán, tal vez ya lo habrán visto en derecho internacional de los recursos naturales, ambiental, pero también lo verán en derecho internacional público, y vamos a ver después, hay algunas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativos a la necesidad de tutela del derecho humano y el derecho del humano al acceso al agua potable, que es muy interesante. Y bueno, también Martín Liber dice, bueno, también la incorporación del artículo 41, que en materia es muy importante, introduce la existencia de un postulado que es el Estado ecológico de derecho o el Estado de derecho ambiental, que básicamente, como ustedes sabrán, bueno, ¿cuál era el concepto tradicional del Estado de Derecho? Era que básicamente todas las actuaciones, tanto de las entidades públicas como de las privadas, tuvieran que estar de acuerdo o en sintonía a el derecho establecido en el Estado, es decir, ningún acto podía estar por afuera de la norma, ningún acto puede estar en discordancia con la norma, por lo menos constitucional, o del ordenamiento jurídico. En materia de derecho ambiental, esto se traduce en que toda la normativa y todo el accionar público-privado tiene que estar en concordancia no solamente ya con el ordenamiento jurídico en general, sino también a proveer al término de la posibilidad de proveer al ambiente o a la tutela del ambiente, ¿no? Al derecho humano al ambiente. Y en esta lógica, al desarrollo sustentable. Vemos aquí entonces cómo hay una conjunción de dos objetivos, que es la utilización racional de los bienes
y el desarrollo sustentable, que son conceptos que no implican detener el progreso y el desarrollo económico, ¿no? Sino que por el contrario implican obviamente proveer al desarrollo económico, porque el desarrollo económico en definitiva permite el desarrollo a la tutela de los diferentes derechos, y la utilización racional y el desarrollo sostenible van a dar como resultado el estado ecológico de derecho, que impone lógica de utilización racional y de desarrollo sostenible. Y finalmente sí hacer hincapié en que la tutela ambiental aparece como, cuando está formulada como regla, y esto podría ser para abrir un paréntesis, pero lo voy a dejar para otra ocasión, que la tutela ambiental va a erigirse como un presupuesto de razonabilidad, no solamente de los actos administrativos, sino también me gustaría incorporar, aunque aquí no lo he puesto, de los actos de los particulares también, porque veremos que el artículo 240 y 241 del Código Civil Comercial y varias otras disposiciones, como el 237 del Código Civil Comercial, establecen y ciñen que todas las actuaciones, inclusive de los privados, cuando se refiere no solamente al clásico alterum non ladere, sino cuando se refiere a la utilización de derechos de licencia colectiva, deben estar en concordancia y respeto a los postulados que, en este caso, tendrá en cuenta el paradigma ambientalista. Entonces, siguiendo esta evolución, llegamos y tenemos que la incorporación o la modificación del esquema axiológico, es decir, el esquema de los valores concebida dentro del ordenamiento jurídico, implica también ahora tener la variable de que el agua sirve a los efectos o como medio al efecto de proveer a la tutela del derecho humano, que será el derecho humano, valga la redundancia, al agua. Y esto implica un cambio en la forma en que se aborda el tema, pasar de un enfoque objetivo, es decir, en el cual vamos a, sin perjuicio de esto, vamos a imbuirnos posteriormente con las diferentes liminas, que está destinado básicamente al estudio del dominio y los usos del agua en general, para pasar a un enfoque subjetivo, es decir, al destinatario de la norma, que en términos antropológicos es ni más ni menos que el ser humano y la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Entonces, la incorporación de este derecho humano al agua, que aquí anotamos, véase en este sentido la resolución 64-292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la cual se reconoce explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, y aquí recomendamos un trabajo realizado por el doctor Justo, que, bueno, lo vamos a reiterar posteriormente seguramente en otras filminas, y también algún informe de la Organización de las Naciones Unidas al respecto. Esto va a implicar y va a tener un efecto sobre el ordenamiento jurídico en general. En primer lugar, el Estado, tal como pasa con la mayoría de los derechos que son denominados, aunque con cierta crítica que no vamos a abordar ahora, de tercera generación, empieza el Estado a tener una actitud no ya de mera tolerancia frente al uso común, una garantía negativa, sino una garantía positiva, es decir, el Estado debe ser garante de la satisfacción de determinados mínimos imprescindibles para el desarrollo digno del humano. En este caso entonces será proveer al agua potable. Vamos a citar al final de la bibliografía algunas causas que inclusive son de la jurisdicción de Río Negro que versan sobre la materia. Por otro lado, en el punto 2, implica una apertura a la posibilidad de acceder a la jurisdicción, y aquí me gustaría hacer una breve referencia al tema de los procesos ambientales y los procesos ambientales colectivos que se generan como métodos de acceso a la jurisdicción de carácter excepcional, pero que justamente se conciben en aras a la tutela, en este caso será del derecho humano al agua. Y en tercer punto, implica un importantísimo, que en rigor está muy conectado con el primer punto, implica un atemperamiento de la discrecionalidad administrativa. ¿Y esto por qué es? Porque ahora cuando la administración concede permisos o concesiones hídricas, existe un deber mayor de argumentación y de razonabilidad para determinar como legítimas los permisos o las concesiones otorgadas a particulares por parte de la administración, porque se debe tener en cuenta siempre el derecho humano al agua. Esto también, lógicamente, se concibe con el concepto que vimos
en la filmina anterior relativo al Estado de Derecho ambiental. Entonces, en resumen del apartado, el derecho de aguas fue concebido en un principio desde una mirada privatista, que esto va a tener consecuencias que las vamos a ir abordando luego, y que además agrega el autor Martín Lieber, lleva a la doctrina y a la jurisprudencia a tener muchas confusiones en torno a diferentes conceptos jurídicos, y vamos a ver que es un camino bastante sinuoso, que esta concepción privatista primigenia fue modificada por la incorporación de nuevos valores que están destinados a la tutela del derecho de las aguas en tanto medio para avalar o tratar de tutelar la salud humana, es decir, el derecho a un ambiente sano, que implica un cambio en las regulaciones tradicionales en torno al agua, ¿no? Y que finalmente, y atado a este segundo punto, aparece, no necesariamente aparece en términos de espontaneidad, pero sino que se va desarrollando el derecho humano al agua, que implica necesariamente un cambio de cosmovisión de cómo se concebía el agua en el código decimonónico, o por lo menos en las primigenias regulaciones, y empieza a incandinar sobre la regulación jurídica una nueva forma o un nuevo foco de aproximarse a los institutos que en este caso encierran al recurso hídrico. Bueno, y ahora pasando a un tema que tal vez es medular en la pequeña disertación de hoy, vamos a tratar de abordar en lo que podamos al dominio público y al dominio privado del agua. Traigo a colación acá algunas palabras que dice Marinhoff, tratando de diferenciar los diferentes conceptos que nos vamos a encontrar a lo largo de este tema, que es varios conceptos tales como dominio público, dominio originario, dominio eminente, luego dominio y jurisdicción, es decir, son todos términos que si no los estudiamos tal vez un poco en profundidad, vamos a tener lo que le ha pasado a la mayoría de la doctrina y a la mayoría de los convencionales constituyentes a lo largo y ancho del país, que es confundir los diferentes términos. Esto, como va después de decir Lieber, deviene por alguna confusión que se dio en torno a cómo se conceptualizó el tema del dominio desde una lógica civilista y se tradujo ello en cómo se regulaba el uso de los diferentes recursos naturales. Esto es una pequeñas palabras que no necesariamente son importantes para la disertación, las dejo para que los puedan leer si quieren, pero sí para hacer una pequeña introducción y vean cómo, inclusive Marinhoff, que es uno de los administrativistas más importantes, según Lieber, tenía algunas complicaciones para definir los diferentes conceptos que vamos a tratar de abordar. Básicamente, que vamos a tocar un tema que no es sencillo, que va a requerir de ustedes tanto prestar bastante atención, pero también van a tener que profundizar eventualmente en libros de constitucional, de derecho administrativo, de recursos naturales propiamente dicho también. Bueno, ahora pasando en primer lugar al dominio público y a tratar de definir qué entendemos por dominio público antes de escindir el análisis entre dominio público y dominio privado del agua, vamos a detenernos en este punto, en definir qué hablamos sobre cuando nos referimos a dominio público. Advertencia, este es un tema que es en realidad general de la teoría constitucional y la teoría del derecho público, también obviamente del derecho administrativo y obviamente, ¿por qué no?, de los recursos naturales, y que vamos a tratar de ir llevándolo de a poquito a la arista hídrica de la cuestión, que es la que nos compete en esta disertación. Entonces, en este sentido, ¿no?, en tratar de enfocarlo en materia hídrica, véase que la Constitución Nacional en ningún momento, en ningún artículo, habla de dominio público. Es decir, no tiene artículo alguno en el cual refiera a que determinados o tal y cual recurso natural pertenece al dominio público de tal o cual estamento nacional o provincial. Sí habla de dominio originario en el 124, pero ya tocaremos eso en otras filminas. Pero bueno, como no existía o no existe en rigor en el Contexto Constitucional Nacional
alguna determinación sobre qué se debe entender por dominio público, la doctrina fue enarbolando o construyendo el contenido de dominio público a instancias del único digesto normativo que sí contenía algo respecto a ello, que fue en el primer lugar el Código de Vélez-Sarsfield, que, bueno, como habíamos ya dicho anteriormente, esto trae aparejado que la concepción del dominio público, que es una categoría eminentemente de derecho público, tenga sesgos más bien de derecho privado, ¿no? Porque sale justamente un digesto de derecho privado. Y además, las normas constitucionales en momento alguno hablaban del dominio público, ahora sí enfocado en materia hídrica, de ríos o corrientes o cauces hídricos sobre o determinados a partir de cada provincia, ¿no? En ningún momento dice, miren, este río pertenece a tal o cual provincia y si hay más de una provincia ribereña será dominio público de las provincias. En ningún momento dice eso, sino que en algunas cláusulas habla de la navegación, es decir, de la utilidad que se le puede dar a los cursos hídricos. Y fíjense cómo se habla sobre la utilidad, no sobre el objeto en tanto posible ser de dominio. Por lo tanto, eso trae aparejado, lógicamente, que se prescinda de las normas relativas al gobierno federal y bienes públicos. Y obviamente, como ya lo hemos dicho anteriormente, genera que la concepción del dominio público, que es un término naturalmente del derecho público, tenga muchas raíces en un derecho que es la antítesis, si se quiere, que es el derecho privado. Bueno, entonces existen tres teorías generales de la naturaleza jurídica del dominio público, es decir, de la esencia del dominio público. Como siempre, existen dos encontradas y una intermedia. La tesis ecléctica es la intermedia, pero no la vamos a tocar porque en rigor no tiene mucha funcionalidad. De la arriba plantea que es una conjunción de la tesis patrimonialista y la funcionalista, pero Martín Lieber, quien es el autor del libro de cabecera para estas filminas, dice que no tiene mucha funcionalidad y el autor no aporta mucho sobre este concepto, así que vamos a tratar, en primer lugar, la tesis patrimonialista. La tesis patrimonialista, que es seguida por Marinhoff, Diez, Pota, Bullrich, dice, miren, el dominio público, en rigor, es un análogo, es similar al derecho de propiedad, que rige en el digesto privado, con la única particularidad de que quien es titular, el propietario, es el Estado, y el destino de la cosa está destinado justamente al uso y goce de la comunidad, ¿no? Y por ende se genera que este bien sea inalienable, inembargable, imprescriptible, entre otros. Es decir, básicamente es un derecho de dominio similar al derecho de dominio privado, pero con la particularidad, con el adorno de que el titular es el Estado y el destino es al uso público, ¿no? Lo cual les genera que existan algunas características. Allí también agrego alguna disidencia de Gordillo, pero bueno, se mantienen los mismos términos. Y por otro lado, dice la tesis funcionalista, contraria a la patrimonialista, entre ellos Salomón y Bielsa, dicen, miren, no podemos concebir al dominio público en los términos del dominio privado, en primer lugar porque, bueno, lógicamente el dominio público no tiene o no puede ser conceptualizado en los términos del derecho privado, y sino que antes debe ser entendido como un título justificativo, un título de intervención de la administración para poder regular sobre el uso y goce de estos bienes de dominio público. No es entonces análogo al dominio del derecho privado, sino es funcional a justificar la intervención de la administración en la regulación del uso de estos bienes. Con ello dicho, pasamos a la siguiente filmina. Ahora, ¿quién determina el contenido del dominio público? Lieber dice que existen dos teorías a grandes rasgos, ¿no? Una teoría que es la mayoritaria y que vamos a ver que la práctica es la cual se sostiene que es potestad del Congreso de la Nación, en virtud del artículo 75, inciso 12, legislar y determinar qué bienes son de dominio público y qué bienes son de dominio privado. Esto es porque el único digesto que determina
la característica de estos bienes, es decir, que sean de público o privado, es el digesto civil. Y como el digesto civil ha sido delegado en tanto materia de fondo mediante el artículo 75, inciso 12, al Congreso de la Nación, será materia delegada, facultad delegada al Congreso, dictar y disponer qué bienes comprenden aquellos que se determinan como dominio público y qué son de dominio privado. Por otro lado, existe la doctrina, que es francamente minoritaria, que entiende que en momento alguno se puede concebir a la determinación del dominio público dentro del digesto civil, porque el digesto civil no tiene nada que hacer determinando sobre derecho naturalmente público, y por lo tanto es una facultad reservada a las provincias que no ha sido delegada a la nación. Y por lo tanto a las provincias corresponde la determinación de qué bienes corresponden al acervo del dominio público. En todo caso, será el Congreso quien determine sobre dominio privado, pero dominio público en momento alguno ha sido delegado al Congreso de la Nación. Sin embargo, vuelvo a reiterar, la doctrina mayoritaria radica en que es potestad del Congreso de la Nación determinar qué bienes corresponden al dominio público y cuáles al dominio privado, como vamos a ver posteriormente. Antes de ingresar a tratar sobre cómo está regulado el tema en el Código Civil Comercial, es importante determinar algo que, sin embargo, vamos a tratar más adelante al diferenciar dominio y jurisdicción, que bueno, es horizontal a muchos recursos de la materia. En el presente punto me gustaría hacer un pequeño parate para determinar qué quiere decir el artículo 124 al hablar de dominio originario, ¿no? Porque ello ha llevado varios dolores de cabeza en la doctrina, la jurisprudencia no está consolidada en torno a ello, entonces sí resulta bastante interesante relevar a qué nos referimos con dominio originario. Y derivado de ello aparecen otros problemas, porque también la normativa, la doctrina de jurisprudencia ha utilizado otros términos, como dominio eminente, que vamos a ver puede ser asimilable o no a dominio originario, y también ello que se permite diferenciar de lo que hemos hablado como dominio público, ¿no? Y esto tiene especial relevancia porque, como sabrán, a partir de la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, se agregó el artículo 124 de la Constitución Nacional que establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Y como habrán visto seguramente al tratar la materia de hidrocarburos, esto era una cuestión no menor y que también habría el tema de diferenciar, que vamos a ver después con Frías, con el autor Frías, diferenciar entre dominio y jurisdicción. Obviamente eso lo vamos a hacer en materia hídrica y tratando de ceñirnos a ello. Pero bueno, en principio, ¿qué quiere decir dominio originario? ¿El dominio originario tiene efectos jurídicos o es un mero título formal que se consagró en el artículo 124 de los fines de que las provincias se sintieran conformes con la posibilidad de tener bajo su acervo el recurso natural? ¿Reconoce atribuciones provinciales para regular en materia o no? Y si lo hace, ¿podrá ser de dominio público o privado? Es decir, abre muchas cuestiones. Y ello generó, obviamente, el artículo 124, y en rigor antes de la reforma ya venían las constituciones en este sentido, véase, sino que la constitución de 1988 de Río Negro ya lo establecía, establecen las constituciones provinciales han ido más allá, algunas, del artículo 124, y no solamente se contentaron con establecer o repetir la fórmula de dominio originario de la Constitución Nacional, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, sino que otras fueron más allá del artículo 124 y entendieron decir que sus recursos naturales son de dominio público, dominio eminente, de dominio originario. Algunas entendían que al decir la Constitución Nacional dominio originario quería decir básicamente que ya de por sí se transformaba en dominio público y provincial. Entonces así lo recogieron en sus diferentes constituciones, véase si no Mendoza, Neuquén, Catamarca. Es decir, es un tema que lejos está pacífico, sino que es bastante complicado, es bastante sinuoso y vamos a encontrar
posturas y normativa para todos lados. Allí coloco las normas, una de las normas de la Constitución de Río Negro y otra de Neuquén para que se den una idea de qué estoy haciendo referencia, pero para que vean el interés que han tenido las provincias en resguardar o en tratar de encontrar fórmulas para tener injerencia sobre la regulación o sobre la administración del uso de los diferentes recursos naturales. Ahora, ingresando ya a tratar de definir qué queremos decir con dominio originario y dominio eminente, hago una aclaración. Acá voy a dejar salvado el tema de dominio público porque lo venimos definiendo a lo largo de las diferentes filminas. Quiero aclarar, prima facie, que los conceptos no tienen una determinación uniforme. Vamos a encontrar jurisprudencia y doctrina totalmente dispar. Pero además tengan en cuenta que aún los convencionales constituyentes, que es un dato no menor, puesto quienes son los que se constituyeron para dar la creación de las diferentes constituciones provinciales, inclusive la Constitución Nacional, tienen disidencias en las formas de determinar qué se quiere decir con dominio originario y dominio eminente, ¿no? Entonces, véase que es un tema muy sinuoso y muy encontrado. A grandes rasgos, dice la doctora Sacristán en un trabajito que está disponible en línea y que lo anoto ahí abajo, que pueden acceder y es bastante claro. Dice que hay dos tesis grandes, una mayoritaria que es la tesis de la asimilación, que dice que los conceptos son similares al dominio originario, eminente y originario son lo mismo, tienen la misma formulación, tienen el mismo alcance semántico. Y por el otro lado está la tesis de la diferenciación, que dice, miren, en rigor el dominio originario se refiere al sentido objetivo de la cuestión, ¿no? Es decir, a la universalidad de los bienes susceptibles de ser de dominio del Estado, ¿no? Más una concepción similar al dominio civilista. Mientras que el dominio eminente se relaciona más con el imperum, es decir, esta potestad, esta soberanía que detenta el Estado, tanto sobre sus bienes, obviamente, y sobre los bienes de los particulares que están situados en el Estado argentino en este caso, ¿no? En el Estado que posee el imperio. El segundo punto, aquí anotado y lo marco con resaltador, es reiterar un concepto que ya dije en la anterior filmina, que es que algunas provincias, como la provincia de Corrientes, estableció una conexión entre el reconocimiento que dio el artículo 124 de la Constitución Nacional al decir que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales, y ello generó ipso iure que esos recursos naturales, en tanto dominio originario, sean dominio público de los estados, ¿no? Que como vamos a ver, dominio originario y dominio público no son sinónimos. Estas confusiones generalmente vienen dadas por la tradicional caracterización de dominio en términos privatistas, y como ya lo hemos visto muy someramente en otras filminas, pero bueno, para dejarlo ya planteado. Y finalmente, sí poner de relieve ya más desde un aspecto más actual de la cuestión, que lo pone de relieve Lieber puntualmente, porque él es quien pregona sobre la tesis, junto con Salomón, y sobre la tesis funcionalista del dominio público, dice, miren, en rigor de verdad, y esto lo hemos visto con las citas de la Constitución de Neuquén y Río Negro anteriormente, en rigor de verdad, hablar de dominio originario, dominio eminente, dominio público, en realidad las constituciones lo que están buscando es un título justificativo de intervención, más que en los términos comunes del dominio en tanto susceptible de objeto de dominio. Las provincias lo que están haciendo es tratar de buscar un título que les permita justificar su intervención, es decir, su posibilidad de administrar el uso y goce de los bienes mediante obviamente, diferentes formulaciones semánticas, pero ese es el objetivo, es decir, intervenir en la administración de esos bienes, más que discutir sobre quién posee el dominio de tal o cual cosa, sino de justificar su posibilidad de intervenir en la administración de tal o cual recurso natural. Bueno, ahora sí entrando a un tema que lo había postergado adrede a los fines de tener algunos conceptos ya tratados a lo largo de la exposición, vamos a tratar sobre cómo el Código Civil Comercial regula el tema del dominio hídrico.
Ahora, vuelvo a tocar un tema, que es el que ya habíamos hablado, que es el Código Civil, en principio, y luego fue el Código Civil Comercial, quien se encarga de determinar sobre dominio público y dominio privado. Y esto parece confirmar la tesis que habíamos visto anteriormente, que corresponde al Congreso de la Nación determinar qué bienes son de dominio público y dominio privado. Y esto, vuelvo a reiterar, es bastante cuestionable en términos de que el digesto civil es un digesto privatista, es un digesto civilista. Pero bueno, esto podría ser cuestionado también con la lógica de que, bueno, se tiene la constitucionalización del derecho privado y que en rigor las normas no son compartimientos estancos. Pero bueno, como fuera, pareciera confirmar lo que habíamos dicho anteriormente sobre la potestad del Congreso de la Nación. Ahora, antes de empezar con el tema, dejar en claro que en materia de dominio hídrico, el principio es que las aguas son de dominio público y por excepción son de dominio privado. La regla que pareciera ser imperante en materia privada en torno al dominio de aguas se da vuelta y entonces se da el dominio público, la regla, y de excepción se da el dominio privado, y vamos a ver que está muy acotado el dominio privado y muy ajustado a determinados estándares de razonabilidad en su uso. Para empezar entonces, les recomiendo que tengan a mano un código civil comercial para ir siguiendo la lectura. Si no lo tienen a mano, pongan pausa y luego siguen con la filmina. Vamos a tomar entonces en primer lugar el artículo 235, que determina cuáles son los bienes que pertenecen al dominio público del Estado. Aquí obviamente voy a poner los que corresponden al dominio hídrico, ¿no? Y obviamente el artículo dice, bueno, corresponde el mar territorial, las aguas interiores, los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por causas naturales. Obviamente algunas determinaciones semánticas, si quieren profundizar, les recomiendo nuevamente el Código Civil Comercial coordinado por el doctor Lorenzetti, pero que bueno, no tiene mayor trascendencia a los fines del tema medular de esta disertación. Los lagos, lagunas navegables y glaciares y ambientes periglaciares, no lo puse aquí, pero también está incorporado. Y finalmente, el inciso E, que muy interesantemente dice, y toda otra agua que tenga o adquiere la aptitud para satisfacer el uso de interés general, que pareciera estar confirmando lo que el doctor Lieber nos estaba hablando anteriormente, que es de esta potencia publicista que tiene el dominio hídrico, entender a que todo vaya en pos del interés general al dominio público de la cuestión. Ahora bien, hay un comentario en el Código Civil Comercial de Lorenzetti que dice, miren, se enuncia en esta disposición aquellos bienes, es decir, se refiere al artículo que estamos hablando, es decir, de los dominios, los bienes de dominio público, dice, miren, esta disposición en principio es de carácter taxativa, pero la cuestión que me surge, por lo menos si lo dejo planteado, es, si vos pones una cláusula que diga básicamente que toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer uso de interés general, se puede concebir dentro de un término taxativo, porque ello va a estar dispuesto al libre albedrío de quien determine qué es el interés general, que en algunas circunstancias, como hemos visto, de emergencia puede ser el Poder Ejecutivo, y ello desde la óptica democrática, deliberativa, puede ser cuestionable, y en otras circunstancias, tal vez más legítimo, será el Congreso de la Nación. Cerrado el paréntesis, cuando son de dominio público, ¿cuáles son los caracteres principales? Inembargables, imprescriptibles, inalienables, es decir, están fuera de comercio y no se pueden enajenar, no se pueden adquirir por prescripción adquisitiva, solamente se pueden afectar o desafectar del dominio público mediante sanción legislativa y en principio son de uso gratuito. Ahora bien, siguiendo este análisis sobre los diferentes bienes de dominio público y dominio privado, en este caso del Estado, les vuelvo a reiterar, estamos hablando de dominio privado del Estado, no de los particulares. Obviamente, como sabrán, y si no lo estudiarán luego en Derecho Administrativo, el dominio privado del Estado confiere, si bien no escapa de algún régimen exorbitante del derecho administrativo que se aplica en el Estado,
diferentes estamentos del Estado, obviamente, sí carece de las características principales del dominio público de los bienes del Estado, que eran, como habíamos dicho, la inembargabilidad, inenajebilidad, imprescriptibilidad, etc. Entonces, estos bienes de dominio privado sí van a ser susceptibles de comercialización, sí van a poder ser embargados, etc. Si bien con un régimen exorbitante, como bien digo, van a ser susceptibles de estas características. Pero fíjense que dentro de los bienes de dominio privado, en materia hídrica, que se refiere a los 36 respecto al Estado, habla de los lagos no navegables. Y fíjense que sigue utilizando la navegabilidad, que es una característica netamente desde la óptica de la utilidad del bien, es decir, no refiere a la característica del bien en tanto objeto de dominio, sino a la utilidad propiamente dicho. Esto se refiere ni más ni menos a, o se colige con lo que habíamos visto muy al principio de esta sección, que es referido a cómo se fue sistematizando el derecho. Y vimos que como en la Constitución Nacional no había referencia sobre el dominio público, y que de hecho el dominio público hídrico se fue constituyendo a través de, por un lado, las normas del Código Civil y por el otro, las disposiciones constitucionales que hablaban de la navegabilidad de los cursos hídricos, pues bien, esto se concibe con aquello. Es decir, la navegabilidad sigue siendo un presupuesto importante para determinar la característica del bien hídrico. Obviamente a ello se le suma en este caso que no tenga un interés general en que sea de dominio privado, ¿no? Es decir, que no afecte el interés general y allí con estas dos condiciones sí será de dominio privado. Por otro lado, el 237, que se encarga de determinar el carácter de las cosas del Estado, vuelve a remitir o delega las facultades, si se quiere, a determinar que es bien de dominio público de carácter federal, provincial o municipal a la Constitución Nacional, a la legislación federal y al derecho público local. Es decir, básicamente pareciera extraño, ¿no?, que un código civil y comercial que es una norma inferior a la Constitución Nacional y que inclusive podríamos discutir en qué marco se coloca respecto a las constituciones provinciales, delegue, porque en definitiva está haciendo una cláusula que determina que en rigor va a ser la competente la Constitución Nacional, la legislación federal o el derecho público local para determinar qué bienes, la determinación y caracteres de las cosas del Estado. Pareciera medio contradictorio, ¿no? Desde la clásica óptica de la pirámide de Kelsen, esto pareciera más bien extraño, pero bueno, lo cierto es que el artículo 237 establece que va a ser la Constitución Nacional, la legislación federal, el derecho público local, sin determinar y sin asumir quién es el competente para determinar qué cosa es pública y qué cosa es privada. Obviamente ello pareciera que está lavando las manos por así decir, pero bueno, lo cierto es que adopta esa tesitura. Y por el otro lado, el artículo 239, que les recomiendo lo sigan desde el Código Civil y Comercial, vuelve a recoger el principio que habíamos hablado anteriormente, es decir, la naturaleza residual del dominio privado hídrico. Básicamente, que es lo que se lee de un comentario de Kemelmacher de Carlucci, que está en el Código Civil y Comercial comentado de Lorenzetti, que dice, miren, como habíamos dicho anteriormente, las aguas, por su interés general y por ser un bien naturalmente, por antonomasia escaso, es generalmente de dominio público del Estado. Y serán residualmente de dominio privado siempre que no se forme un cauce general, siempre que surja de los terrenos de los particulares, pero además, si forma cauce natural, que es una condición esencial, va a pasar al dominio público del Estado. Entonces, la única condición para la cual se puede hablar de aguas particulares es que nazcan y surjan del terreno de los particulares y que no formen un cauce natural. Pero además está condicionado, lo dice la misma norma, a las disposiciones establecidas por la autoridad de aplicación, que será pertinente saber ello en torno a dónde está el cauce hídrico. En este caso, como no hace un cauce hídrico, justamente porque es un agua particular, tendrá que verse los usos de acuerdo a las autoridades de aplicación provincial, municipal, inclusive nacional, de acuerdo a que estemos hablando y en donde esté ubicado esta condición hídrica.
No se pueden utilizar las aguas privadas en perjuicio de terceros, es decir, recoge el clásico aforismo del alterum non leere del artículo 19 de la Constitución Nacional. Y también agrega una consideración interesantísima, que esta la agregamos nosotros, que es del artículo 240 y 241 del Código Civil Comercial, y que también está recogido en el artículo 41 y 43 de la Constitución Nacional, que básicamente no perjudicar, no dañar los derechos de incidencia colectiva, que es una limitación importantísima a tener en cuenta en el alcance de la utilización de los derechos. Ahora entramos a uno de los últimos temas que vamos a tratar en la disertación del día de hoy, que está referido, como no puede ser de otra forma, a la distinción del concepto dominio y del concepto jurisdicción en materia hídrica. Es de mi conocimiento que esto ya ha sido tratado, es decir, dominio y jurisdicción en otros recursos naturales, pero bueno, vamos a tratar de ceñirnos en materia hídrica en este caso. En perjuicio de ello, siempre es necesario recordar o refrescar los conceptos atinentes a ello, y por caso traer a colación lo que dice Frías, básicamente que el dominio lleva necesariamente a la jurisdicción si nada lo limita o la excluye. A la inversa, la jurisdicción no lleva necesariamente al dominio. Pero fíjense que existe la posibilidad de que la jurisdicción, que en definitiva va a ser lo que realmente da vida a la potestad, es decir, al dominio, que la jurisdicción deje sin contenido al dominio, ¿no? Cuando se le delega la jurisdicción a otra persona diferente a quien es el titular del derecho de dominio, lo deja carente de las potestades que se presumen que se derivan del dominio y por tanto el dominio quedaría sin contenido, ¿no? Entonces existe el peligro justamente de que la jurisdicción vacíe de contenido al dominio. Pero en principio, volvemos a refrescar, el dominio lleva a la jurisdicción. ¿Qué entendemos por jurisdicción? Entonces, es la suma de facultades divisibles en las diversas materias de gobierno, abarcando tanto la potestad de regular o determinar el régimen jurídico aplicable, es decir, legislar, o bien aplicar las normas a casos concretos particulares. Esta es una concepción amplia, ¿no? Porque una concepción más restringida o más particular podría ser aquella que se refiere a la jurisdicción judicial, ¿no? Es decir, la potestad de sancionar, de aplicar normas individuales con efectos relativos, está desde una perspectiva tradicional, ¿no? de la justicia, a casos concretos. Pero lo que nos referimos con la concepción amplia es que justamente se refiere a todo ello, es decir, tanto a la potestad de regular como también de aplicar dichas normas. Aquí lo resalto en amarillo, pongo un recuadrito relativo a hacer hincapié en que el dominio se ejerce sobre las cosas y la jurisdicción, por el contrario, se ejerce sobre las relaciones. Esto lo resalta Frías y seguramente ya lo sabrán ustedes. Entonces, en principio, como decíamos, ¿quién detenta el dominio de una cosa? Es decir, quien es el dueño propietario de una cosa, tiene jurisdicción, es decir, la facultad de potestad y dictar el régimen jurídico sobre esa cosa. Pero nada obsta, como ya hemos dicho, y esto se constituye como excepción, que se pueda ceder la jurisdicción a una persona diferente a quien detenta el dominio, ¿no? Cuestión que debe ser, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo de principios del siglo XX, Marconetti, cuestión que debe ser interpretada restrictivamente porque la lógica indica siempre que quien es el dominio de determinada cosa posee la mayor de las potestades que se da a la jurisdicción. Pero nada obsta, volvemos a repetir, que se delegue esa jurisdicción a una persona humana o jurídica diferente a quien es titular del dominio. Bueno, con ello dicho, entonces pasamos al primer punto de este subtítulo, que es básicamente el principio de dominio provincial de las aguas. Esto quiere decir, como se deduce del título, que en principio, valga la redundancia, las aguas pertenecen al dominio provincial de justamente, bueno, las provincias. Esto tiene naturaleza o la naturaleza de discusión que se dio en torno a dos posturas que imperaban en el periodo fundacional de la constitucionalismo argentino y obviamente el periodo fundacional de las principales regulaciones, no solamente en torno a la navegabilidad, sino
a las posturas en cómo se iba a diagramar el Estado argentino, condujo a la discusión o a dos posturas que eran encabezadas por dos figuras más que trascendentes en la historia, uno de ellos el primer presidente constitucional, Bartolomé Mitre, y por el otro lado el creador del Código de Vélez, del Código Civil, Vélez Sarsfield, en donde se encontraban dos posturas, una centralista, impulsada entonces por el doctor Vélez Sarsfield, que decía básicamente que el dominio de los ríos que eran navegables es nacional, dado que las provincias eran entidades que habían sido creadas con posterioridad a la conformación de la nación, obviamente tomando como fecha de ello la revolución de 1810. Por el otro lado, Bartolomé Mitre dice, miren, en rigor no, las provincias son preexistentes a la nación, tenían su conformación normativa y jurídica, social también, y por tanto al ser preexistentes de la nación, lo mismo el dominio era preexistente y los ríos, navegables o no, debían pertenecer al dominio de las provincias. Como fuera de esta discusión que se daba entre lo que podríamos denominar como federalistas contra la postura centralista de Vélez Sarsfield, terminó siendo decidida a favor de la tesis federalista. Uno de los fallos emblemáticos es el que apunto allí de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del Puerto de Rosario contra Santa Fe, que es un fallo también de antigua data, en el cual se confirma la tesis federalista. Y luego todo ello, esta discusión es finiquitada con la consagración del artículo 124 al hablar del dominio originario sobre los recursos naturales de las provincias. Pero atención, aquí hay que hacer una advertencia que vamos a recordar con la diferenciación, en cuanto a la diferenciación de dominio y jurisdicción. Por un lado, acordarse de que dominio y jurisdicción son conceptos diferentes, de que nada obsta a que una persona humana o jurídica tenga jurisdicción sobre un objeto que es de dominio de otra persona, ¿no? Pero bueno, básicamente, entonces el dominio de los ríos, tanto de las aguas como el cauce y de los cauces hídricos y el resto de las aguas, salvo las privadas, y aún aquí habría que hacer la salvedad con importantes limitaciones, las privadas, corresponde a las provincias. Sean navegables o no los ríos, sean provinciales o interprovinciales, el dominio es de las provincias. La navegabilidad y la interprovincialidad de los ríos no son cuestiones que tengan que ver con el dominio, porque, pues, como hemos dicho en el punto anterior, cualquiera sea las circunstancias, van a pertenecer al dominio de las provincias, más sí tiene que ver, como vamos a ver en la siguiente filmina, con lo relativo a la jurisdicción en torno al asunto. Bueno, y ahora pasamos a otro tema que, como ya habíamos adelantado, radica en la jurisdicción, es decir, en esta potestad, en la facultad de regular sobre el objeto jurídico y no sobre el dominio, claramente. Entonces, vamos a hablar sobre el principio de jurisdicción, que también en principio es provincial para regular el uso de las aguas, que vale hacer la aclaración, son cuando nos referimos a las aguas acá a lo largo de las disertaciones, generalmente nos referimos a las aguas interiores. Van a ver luego con los profesores de cátedra que el mar territorial, la plataforma continental y la zona contigua tienen al menos algunas disposiciones diferenciables, que también eso se toca después en el derecho internacional público cuando lleguen a la materia, pero que en principio vamos a estar ceñidos al uso de las aguas que se refiere a las aguas interiores, a las aguas continentales. Con eso dicho, entonces volvemos a tener aquí dos tesis nuevas en torno a una tesis centralista y otra tesis federalista. Al igual que la anterior vez, la discusión está dada justamente entre aquellos que sostienen que hay jurisdicción de la nación para regular y aquellos que entienden que la jurisdicción es de las provincias, cuanto más en acuerdo de las provincias. Pero vale aclarar que ahora la discusión pasa por otro tema, porque obviamente, para empezar un poco la reconstrucción de la discusión esta, obviamente una vez que fue zanjada la discusión anterior sobre el dominio provincial
de las aguas, la nación entendió tratar de buscar alguna salida a ver, por así decir, y muchas comillas, entre muchas comillas, haber perdido la disputa en el territorio del dominio, y encontró algunos fundamentos para entender que cuando el agua es interjurisdiccional, no las aguas que son netamente provinciales, porque allí ya no hay discusión alguna, que será entonces la provincia quien debe reglar, pero sí cuando las aguas son cauces interjurisdiccionales, entonces la tesis centralista sostenía o sostiene que algunas disposiciones, tales como el artículo, los ex artículos 2645 y 2646 del Código Vélez-Arfiel, que establecía determinadas prohibiciones a los estados provinciales y municipales, por ejemplo, de hacer más profundos sus cauces, algunas disposiciones de la Constitución Nacional, tal como la cláusula de comercio o el preámbulo de la Constitución que hablaba de consolidar la paz interior y constituir la Unión Nacional, legitimaban al Estado Nacional, al Congreso de la Nación, legislar y reglar en materia de aguas interjurisdiccionales. Concepción que se incorporó y se receptó en la Constitución de 49 al 56. Pero bueno, esta tesitura que terminó siendo la minoritaria en definitiva y dejada de lado por la tesis federalista que impera en la actualidad, en la cual se entiende que las aguas, al ser de dominio provincial, nada obsta que además tengan la jurisdicción las provincias. Y cuando las aguas son interjurisdiccionales, su uso no va a ser regulado por el Congreso de la Nación, sino que va a ser regulado por acuerdo entre las provincias. Y si hay desacuerdo entre las provincias, será competencia originaria de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación dirimir estos conflictos en torno a los principios del derecho público y del derecho internacional. Esta tesis fue aceptada a lo largo y ancho del país y de hecho por el mismo Estado Nacional, véase si no la más de veintena de acuerdos interprovinciales que crean diferentes autoridades de aplicación, por ejemplo la AIC en nuestra zona o el COIRCO, que además están firmados por el Estado Nacional, es decir, que se aceptó la tesis federalista. Y además la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió en competencia originaria y además aplicó principios de derecho público y derecho internacional principalmente, que seguramente lo verán más adelante con los diferentes profesores de la cátedra, en las causas leading cases como es el tema del río Atuel entre la provincia de Mendoza y La Pampa, o el caso Beatriz Mendoza, que seguramente lo habrán visto, en el remediamiento de la cuenca hídrica del Riachuelo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que el principio sea de la jurisdicción provincial? Es que entonces, excluyendo lo referente al uso, navegación y al comercio interprovincial e internacional de los cauces hídricos, excluyendo eso, las provincias ejercen de forma exclusiva todos los derechos inherentes a su calidad de dueño. Esto es, disposición, administración, creación de instituciones que regulen el uso, la reglamentación, la distribución de la cuota de la utilización, pero como vamos a ver, ¿sí? Esta tesis federalista, que es la imperante y la que nos va a quedar como principio, tiene algunas excepciones, hasta allí que hace una flechita a lo último del recuadro de tesis federalista, que vamos a ver en la siguiente filmina. Y bueno, ya llegamos entonces a las excepciones al principio de jurisdicción provincial sobre los cursos hídricos interjurisdiccionales. Vuelvo a reiterar y a refrescar que vamos a ceñir ahora la atención al tema de los cursos hídricos interjurisdiccionales, puesto, como habíamos dicho, los cursos hídricos que son netamente provinciales, es decir, que nacen y mueren dentro de una misma provincia, serán entonces considerados de dominio y jurisdicción propia y exclusiva de la provincia al cual pertenezcan. Pero como sabemos, hay muchos cursos hídricos que en rigor transcurren a través de varias provincias, lo que lleva justamente a hablar de cursos hídricos interjurisdiccionales. Obviamente, como ya hemos dicho, entonces hay excepciones. La excepción no es una pequeña excepción, sino que es de un tamaño bastante interesante y se divide generalmente sobre el uso común o sobre el uso especial que se le da al curso. Es indiferente tener tanto muy en cuenta esta diferenciación, lo que sí es el contenido, lo que más importará.
Entonces, sobre el uso común, se dice, o tal vez la excepción más importante, lógicamente, es la navegación. Como habíamos visto, la navegación era un fundamento que la Constitución Nacional, sin perjuicio de no haber hablado de dominio público, como ya lo habíamos visto en anteriores filminas, sí se ceñía a hablar sobre la navegación. Entonces, claramente la navegación termina siendo una potestad jurisdiccional propia del Estado, ¿no? Reservada al Estado. Basado en las siguientes disposiciones, el artículo 26, que establece a la autoridad nacional como aquella autorizada a dictar los reglamentos sobre la navegación de los ríos interiores, el artículo 75, inciso 10, que posibilita o faculta al Congreso de la Nación a reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, la creación de puertos o crear y suprimir aduanas, la cláusula de comercio, el artículo 75, inciso 13, que establece que es potestad del Congreso regular el comercio marítimo y terrestre con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí, y el artículo 126 que establece estrictamente que se prohíbe a las provincias expedir leyes sobre comercio o navegación interior o exterior. Véase que queda bastante claro el interés que tuvo tanto el constituyente de 5360 como también luego en su reforma de establecer que la navegación quedaba en cabeza del Congreso de la Nación. Sobre usos especiales podrán ver aquellos que también son derivados de la navegación, como la flotación e instalación de barcas de paso o el derecho portuario. No nos vamos a detener a analizar los mismos. También sobre uso hidroeléctrico, que Martín Liber de hecho tiene un trabajo dedicado a ello, allí lo apunto para ver luego si quieren profundizar en ello. Y también apunta este autor que hay otras competencias delegadas a la nación, pero con la pequeña importante advertencia que competencias no es una categoría jurídica que sea sinónimo a jurisdicción porque obedecen a conceptualizaciones diferentes. Como habíamos dicho, el dominio y jurisdicción surgen de una noción patrimonialista del dominio de los recursos naturales o de los recursos naturales, mientras que la distribución de competencias entre nación y provincias surge de una noción funcionalista del dominio, es decir, como títulos justificativos para intervenir en la posibilidad de reglamentar el uso o el goce de los recursos naturales, mientras que, vuelvo a reiterar, el dominio y jurisdicción partía desde una vertiente más patrimonialista. Con ello dicho, entre las competencias delegadas a la Nación está la del Congreso de la Nación de legislar sobre los códigos de fondo, y ve así que hemos visto que el Código Civil y Comercial de la Nación establece determinadas limitaciones al ejercicio de dominio de las aguas privadas, inclusive de las aguas de dominio público, ¿no? Que tienen trascendencia en toda esta materia. El artículo 116 de la Constitución Nacional que establece la jurisdicción marítima y en causas de almirantazgo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los tribunales inferiores federales. El artículo 75, inciso 22 y 24, que faculta al Congreso de la Nación a fijar políticas exteriores, es decir, a la firma de tratados internacionales que eventualmente pueden tener contenido que esté relacionado con la utilización de las aguas interjurisdiccionales y por ello puede incidir o no en la potestad de que sea exclusivo del Congreso tocar en esa materia. Sobre reglamentación en materia de utilidad nacional y áreas protegidas, pero esto igual es un punto que está controvertido porque se dice que también existiría una facultad, una competencia concurrente entre las provincias. Y sí un punto que dejo librado ya para abrir una discusión posterior, que va a ser relacionada a leyes de presupuestos mínimos ambientales, que implican una nueva cosmovisión y que es lo que lleva en rigor a plantearse sobre el avance de las competencias de la nación sobre o el desmedro de las provincias. Fíjense que en las causas de daños ambientales en bienes interjurisdiccionales, como lo fue la causa de la cuenca hídrica de Mendoza, en la causa Mendoza, la cuenca hídrica de Riachuelo, de La Matanza, allí hay una competencia federal de la justicia federal derivada del artículo 7 de la ley 25675, que es la ley de presupuestos mínimos ambientales, y también pasa similar situación con la ley de residuos peligrosos 24051.
Hay un trabajo muy interesante del doctor Justo, que es el profesor de esta casa de estudios, que ya lo hemos mencionado, que habla sobre el avance, ¿no?, de las competencias o el avance de la competencia nacional en desmedio del federalismo. Pero bueno, es un tema bastante amplio para discutir eventualmente si quisieran realizar diferentes opiniones al respecto. Y finalmente llegamos a las conclusiones del tema que hemos abordado o hemos intentado abordar. Son conclusiones que no voy a detenerme a analizarlas y que dejo para ustedes. Si quieren ponerle pausa al video pueden leerlas, y son básicamente planteadas en los términos de poder discutirlas en el momento de consulta, si es que las hay, que tengo entendido existe mediante la plataforma Zoom. Así que se las dejo planteadas, y para que las puedan ir leyendo, no las vamos a abordar en este momento. Así que con ello dicho, pasamos a la siguiente filmina de bibliografía. Bueno, como habrán visto, el tema es hiper interesante, no lo hemos abordado en su totalidad. Tengo entendido que, bueno, lógicamente la cátedra seguirá dando los restantes puntos y seguramente les van a poder contestar varias interrogantes que no he alcanzado a abordar. Aquí les dejo una filmina con la bibliografía que ha sido utilizada para realizarse esta pequeña disertación, junto con la recomendada por la cátedra. Les reitero que la bibliografía de Liber Martín solamente se podría ayornar con el Código Civil y Comercial de la Nación comentado, coordinado por el doctor Lorenzetti, pero en sí lo fundamental está en el libro de Liber Martín. Así que les recomiendo calurosamente que dediquen su atención a ese libro. Y luego, si quisieran profundizar, les dejo allí una lista de materiales que podrían acceder a su lectura. Entre ellos está un archivo del doctor Justo, quien es profesor de Derecho Administrativo de la Casa de Estudios, muy interesante, sobre el derecho humano al agua y el saneamiento del derecho humano al agua. Y allí les dejo una listita de fallos que les recomiendo si quisieran leerlos eventualmente. Son hiper interesantes. Entre ellos está el fallo de Mehta, que es un fallo de la Corte Suprema de India, en donde se va abordando las diferentes formas de saneamiento de río Ganges, que bueno, es hiper interesante. También dejo algunos leading cases de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y algunos fallos de la provincia de Neuquén y Río Negro que toman en cuenta sobre el agua. Estos son fallos que, tengo entendido, no son de obligatoria lectura, pero si el día de mañana quisieran adentrarse sobre el estudio, tienen allí una buena referencia para empezar a adentrarse sobre el estudio. Puntualmente los fallos de Neuquén y Río Negro están bastante interesantes en materia de competencia, en materia de funciones del legislativo, del judicial y el ejecutivo, y la delimitación de los poderes, etc. Así que es muy interesante. Bueno, y finalmente agradecerles por adelantado, obviamente, por la presunta atención que le habrán prestado a la disertación. Sepan, bueno, y dejo aquí anotado mi mail en caso de que quieran hacer consultas relativas al tema que he disertado. Obviamente se las voy a responder en la medida de mis tiempos, y más que encantado de poder ayudarlos. Si quisieran consultar sobre alguna jurisprudencia en particular en la que les pueda ayudar, en doctrina o en cualquier otro documento que quisieran acceder, sepan que cuentan con mi disposición. Obviamente, si tienen otras consultas, los profesores de cátedra seguramente estén también más capacitados sobre el tema, pero bueno, sepan que en lo que los pueda ayudar voy a estar a disposición. Así que no duden en mandarme un mail si es que lo necesitan, que yo en la medida de los tiempos seguramente se lo estoy respondiendo con todo gusto. Así que nuevamente agradecerles por adelantado y quedo a disposición. Muchas gracias.